segundo bloque de este 11º programa de Haciendo Bulla, 20 de mayo de 2014, aire en FM Cooperativa 105.1, y ahora sí nos completamos los 4 del panel permanente o semipermanente de Haciendo Bulla. Encito, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos, acá? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nos faltaba una pata. Así es. Sí. Bueno, hoy estuvimos comentando que vamos a tener la rocola con las mejores efemérides musicales y banda en vivo, ¿no? Sí, hay una banda en vivo que es Campo Nevado, y también va a venir Juan Carabajal hablando un poco de lo que es el Munay y todo esto de los músicos independientes. Uy, buenísimo, alta buenísimo, movida. Buenísimo, nos habíamos olvidado de pasarlo en el primer bloque. Negrito, ¿podemos repetir las vías de comunicación? Te podés comunicar al fijo de la radio al 42 26 58. Teléfono celular 15 49 80 47, Facebook Haciendo Bulla. Y fue en Facebook y es en las redes sociales que se habló mucho de un tema esta semana, un tema que ya se viene hablando desde el año pasado, se mezcló en la campaña electoral, pero bueno, por una cuestión lógica y de importancia para la ciudad, el Parque Miguel Lilio siempre es algo permanente en la agenda política pública. La diferencia que a raíz de la presentación de un proyecto de ordenanza por parte del bloque de Unión Peronista Partido Fe, sobre la creación de un ente autárquico para regular el parque, que sería la creación del EMPAR, empieza a tomar estado público esta cuestión desde una óptica donde muchos sectores critican y criticamos una evidente intención por lo menos de instalar la cuestión de la privatización en la agenda pública de Necochea. Se agitó mucho en las redes sociales, ¿no? Así es, las redes sociales durante todo el fin de semana, finales de la semana anterior y durante todo el fin de semana, estuvieron muy cargadas de flyers, de publicaciones, inclusive de nuevos grupos que se crearon, nuevas páginas que se han creado en defensa del parque. Esta defensa que es parte de la idiosincrasia necochense, si se quiere, es parte de nuestro patrimonio, y cuando atentan contra él, se ve que los necochenses se movilizan y reclaman por sus derechos, por así decirlo. Entonces, desde Haciendo Bulla creo que tomamos esta iniciativa que se da en las redes sociales, esta iniciativa que como vos bien decías, Pedro, es parte de lo que se comenta en el mercado, de lo que se comenta en la cola de un banco, porque el parque es algo que nos atraviesa a todos, es un espacio de esparcimiento y de recreación que utilizamos todos los necochenses. Yo creo que es como una chapa el parque, ¿no? Para los necochenses, o sea, uno cuando va afuera dice, y Necochea, bueno, ¿cuáles son las cualidades naturales que tenemos en Necochea? Ahí tenemos unas playas enormes, tenemos médanos, tenemos parque. El parque para el necochense, Parque Río y Playa, es el espacio, exactamente, es el espacio como muy propio, ¿no? El espacio donde uno puede ir, donde se siente muy libre, y evidentemente el hecho de que lo quieran, no sé si llamarlo privatizar, pero ya por lo menos descentralizarlo de la órbita del Estado. A mí me interesaba discutir eso, digamos, qué significa, o por lo menos problematizarlo, qué significa privatizar y por qué claramente tiene digamos, ¿a qué nos referimos con eso, no? Hay algo interesante para ver sobre cómo ha sido la reforma en el Estado, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión centralización, descentralización. Y nosotros ya sufrimos tenemos un intento de experiencia de descentralización o digamos de autonomización, es decir, de pérdida de soberanía por parte del Estado municipal para crear un ente que es autónomo, ¿sí? Que se regula, si bien es bajo mandato político del intendente, pues esto vale decirlo, en general estos proyectos, cuando se da el recambio de la figura de intendente, permite el recambio de autoridades. Lo que plantean es una descentralización, una autonomización, incorporando a los sectores privados, digamos, básicamente es generar una matriz del Estado, una forma de pensar al Estado, donde el Estado termina siendo un socio perdedor, y donde termina siendo muchas veces con una lógica que poco tiene que ver con defender los intereses de la mayoría. Así es una lógica que hemos vivido mucho hace décadas atrás en la Argentina, no solamente en nuestra ciudad. Y por eso nos pareció importante, y me pareció importante también, traer el análisis de lo que es realmente lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es un proyecto de ordenanza presentado, como bien decía Nacho, por el Partido Fe, el partido del Momo Venegas en la ciudad de Necochea, presentado en el año anterior, revivido hoy hace escasas semanas, hace 2 semanas aproximadamente, por Pablo Agüed, uno de los principales referentes del Partido Fe, asimismo junto a Arturo Rojas, son los dos impulsores de esta nueva cosa que se quiere hacer con el parque. Entonces, ¿qué es lo que dice este proyecto de ordenanza? Porque, y aclaro, y me parece muy importante aclararlo, los proyectos de ordenanza, al igual que cualquier tipo de legislación, es letra. Luego esa letra se interpreta.
Entonces, me pareció importante señalar y seccionar partecitas de este proyecto de ordenanza que va a ser ley y que va a regular, o si en caso de aprobarse, va a regular cómo se ve el parque. Entonces lo que vamos a hacer es a leer extractos de ese proyecto de ordenanza presentado por el Partido Fe. Así es. Uno de los puntos y objetivos, por ejemplo, del ENPAR, este ente municipal descentralizado que tendría potestad sobre el parque, sería propender a un esquema de intervención moderada y responsable que genere polos de desarrollo turístico, gastronómico, comercial y de servicios varios. Este es uno de los objetivos del ente municipal, o sea, hacia dentro del parque y de su concesión, generar emprendimientos gastronómicos, comerciales y turísticos. Este sería uno de los objetivos. Luego tenemos coordinar labores de desarrollo y fomento con el sector público y privado. O sea, tenemos a el ente descentralizado como una especie de pivot que haría las veces de mediador entre el Estado y los privados, reflotando esto que bien decía Nacho de el Estado como socio perdedor. Luego tenemos optimizar el presupuesto asignado, escuchen esto, y generar nuevas vertientes de ingreso con la administración de sus propios recursos. Esto es peligroso, o sea, estamos hablando de que este ente descentralizado con potestad de generar concesiones va a tener, y uno de sus objetivos es generar nuevas vertientes de ingreso, o sea, nuevos ingresos, o sea, nuevos capitales que vengan al parque desde sus propios recursos. Entonces se está habilitando al mismo ente a utilizar del patrimonio de la ciudad, a utilizar al parque para generar recursos. Eso es una de las cosas que yo por lo menos detecto en este texto como una de las cosas más peligrosas. Peligrosas en el punto de vista de que perdemos como patrimonio público de Necochea al parque, ¿no? Y la mercantilización de lo natural. Y también cabe preguntarse, ¿no? Digamos, si ya hay un área municipal que se dedica a esto, ¿por qué no pensamos una política pública en este sentido? Exactamente, y eso iba a llegar justamente en el final de la ordenanza, porque está en el final de la ordenanza, pero prevé la supresión de ese órgano que vos hablás. Por supuesto. La ordenanza prevé la supresión de la Secretaría de Turismo definitivamente. La prevé esta ordenanza. La anterior no, si bien estaba... ¿La cuestión de guardaparque? La cuestión de guardaparques, y es algo que también íbamos a ver más adelante, es algo que lo reflota mucho este ente municipal, pero a su vez habla de policía montada y un control estricto sobre el parque. O sea que, además de tener un parque privatizado, vamos a tener un parque controlado, con policía montada, con gente que va a estar controlando todo el tiempo alrededor del parque. Eso es lo que... ¿Qué? Se presentó este proyecto. Lo que se presenta este proyecto, claramente. Por eso estamos desmenuzando un poquitito de qué se trata este proyecto de privatización del parque. Digamos, cuando no se habla claro, cuando no se plantea las cartas sobre la mesa, ahí me parece que es donde la política empieza a ser un juego de otra cosa, donde empieza a ser meramente un juego de palabras, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Aquí entramos en... Ahora, la opinión pública necochense, ¿vamos a tolerar el pueblo de Necochea? Yo haría por ahí un paso previo, digo. La privatización En la del década del 90 ya se había presentado un proyecto tendiente justamente a la descentralización del parque, a la privatización del parque, que fue echado por tierra. Justamente eso estaba en línea, en consonancia con lo que sucedía con el gobierno nacional en este país. Me refiero en cuanto a la privatización, en cuanto a la noción del Estado ineficiente, de que el Estado no sirve, de que el Estado no alcanza. Ahora bien, hay que partir desde un punto acá. Están presentando este proyecto porque claramente el parque está sufriendo un deterioro de hace años. Pero ahora bien, parece más fácil otorgarle las manos al privado que ponernos a trabajar en elaborar proyectos propios, municipales, públicos, nuestros, para levantar el parque. Digo, porque la excusa es esta, la excusa es que el parque se está viniendo abajo, que el parque no es lo mismo que antes, que no alcanza, que no hay fondos para levantarlo. Entonces lo mejor que podemos hacer es darle el lugar a los privados. ¿Al privado para qué? Justamente, ¿y para qué? Estaba leyendo justamente acá una de las facultades que tiene este ente que proponen crear desde el partido del Momo Venegas, es autorizar planos del sector, así como folletos, recuerdos y guías de turismo y otros materiales de promoción turística, oficializando ediciones de empresas particulares o editándolas directamente. ¿Esto qué quiere decir? Que junto con el ENTUR y el ENPAR, los necochenses, de crearse este ente descentralizado que va a controlar el parque, perdemos nuestra decisión soberana de decidir sobre nuestro turismo. Porque los únicos entes que van a decidir sobre el turismo necochense van a ser el ENTUR y el ENPAR.
¿sí? Ambos entes descentralizados Ambos que no entes tienen nada que ver descentralizados con que- la ciudadanía. Lo que Exactamente, que no son votados. Cuando escuchamos la palabra regulación inteligente o complementación inteligente, O arquitectura virtuosa. nos están diciendo privatización, digamos. Sí, sí, sí. No hay, y en este sentido, digamos, hay cosas muy claras, hay cosas que no tienen medias tintas, ¿sí? Ahora, empecemos a ver cuál es el discurso como contrapartida que construyen desde ciertos sectores de la política, particularmente desde ciertos sectores del Partido Fe, pero también desde los medios, sobre los que en teoría estamos con la visión esta que sería la, entrecomillada, muy entrecomillada, preservacionista, ¿no? Entonces, ya están los que dicen que van a hacer un abrazo para que nadie toque nada, que las ramas sigan estando ahí. Bueno, a ver, eso no es lo que se plantea. Ya, a priori ya, ni siquiera se han expresado los diferentes agrupamientos sociales y de la sociedad política de Necochea, y ya se está diciendo qué es lo que se está planteando. Y esto tiene que ver con una intencionalidad de crear también la propia oposición al proyecto, una intencionalidad que ha sido muy marcada por parte de varios medios de comunicación esta semana. Esperemos que lo reviertan estos medios, de decir, la oposición es como mero, porque le faltó decir estatismo marxista, poco más, de esa cosa bizarra, ¿no? Esto que se creen que nunca que todo el Estado puede manejar todo en el parque. La verdad, no, es menospreciar esa posición, Y sobre todo, hagamos un ejercicio y pongámonos a pensar quiénes somos los que participamos del parque. Uno sale un día entre semana a las 2 de la tarde y lo que están ahí son los equipos de fútbol que están entrenando, la gente, los deportistas que salen a correr, la gente que sale a caminar. Es decir, todos los necochenses somos parte del parque. Todos los necochenses en mayor o en menor medida utilizamos el parque. Esto no tiene que ver solamente con una cuestión de, como decía Nacho, de preservar a rajatabla una cuestión de estatismo marxista, sino de seguir sosteniendo el parque para todos los necochenses. Y digo eso porque lo he escuchado. Sí, pero por sobre todas las cosas me parece que hay que hacer eco de las voces que más allá de todo están a favor de que el parque siga siendo de todos los necochenses. Me parece que lo bueno sería pensar en un proyecto de recuperación del parque que nos integre a todos, un proyecto de lo cual podamos hacer eco en todo el país de cómo recuperamos nuestro soporte natural, porque recordemos que el parque no tiene una función, no se pensó en un primer momento para una función mercantilista. El parque se pensó como un pulmón para el país, digamos, ¿no? Ese tiene la función del parque. ¿Cuál es la función del parque? Preguntémonos, resolvámonos. El parque no está hecho para generar ganancias para los privados. El parque tiene una función letal en la naturaleza y que es preservar los ambientes naturales, que es preservar inclusive hasta el viento. Podemos generar miles de otros proyectos que tienen que ver con la naturaleza y no necesariamente pensar en primer lugar el lucro para un privado. Estamos acá en Haciendo Bulla, comunicate, estamos hablando sobre el parque y su proyecto presentado por el Partido Fe para privatizarlo. Teléfono fijo 42 26 58, celular 15 49 80 47, o si no por Facebook. Y nos están llegando mensajes acá, nos están diciendo, mandamos un saludo a Maxi Yunes que nos dice: por esas casualidades de la vida vi como empleados municipales en 2007 prendían fuego el parque. Bueno, sobre el tema, eso es un rumor que hay mucho. Sobre el tema de los famosos lunares, ¿sí? Los incendios. Sí, lo que es cierto es que hay lunares incendiados para eso, eso es cierto. Justamente, dentro de este análisis de ordenanza que hemos esbozado un poquitito, me cabe señalar 2 puntitos y después voy a hacer una reflexión de lo que me parece a mí, ¿sí? Celebrar contratos o convenios, aceptar subsidios, donaciones, adquirir bienes muebles o inmuebles, contratar locaciones y celebrar cualquier otro tipo de contrato tendiente al logro de los objetivos del ente municipal del parque. O sea, completa capacidad de decisión sobre ese pedazo de tierra tiene este ente municipal. Estamos hablando de 400 hectáreas, ¿no? No solo eso, sino que esto lo amplía. Sobre el final aclara que no es solamente el Parque Miguel Lillo, sino que es el Parque Miguel Lillo y después se transfieren las concesiones de Monte Pasubio, de todos los kioscos, de todo lo que está en sus cercanías y de todas las concesiones naturales que existen en el partido de Necochea. O sea, estamos hablando de un ente municipal que no solamente va a ser el Parque Miguel Lillo, sino que va a ser cualquier belleza natural que hoy esté concesionada, la va a manejar este ente descentralizado del parque. Y me parece, una breve reflexión voy a hacer sobre esto.
y mirando la realidad, y le hablo a usted, señor oyente, que nos está escuchando, y la realidad son los números. ¿Sabe? Yo soy un tipo de que me gustan mucho las exactas. La realidad son los números. Miremos el Consejo Deliberante, miremos cuántos concejales tiene el partido de Venegas. El partido de Venegas es el que más concejales tiene dentro del Consejo. Y el ente municipal descentralizado del parque lo eligen, o sea, el presidente, el que va a tener la posibilidad de hacer todos estos negocios, lo elige el intendente, o sea, cosa que es Vox Populi, que es muy probable que tal vez venga de esas filas un intendente, ya dado el resultado de las últimas elecciones, y tiene que ser con acuerdo del Consejo Deliberante. ¿Ustedes se imaginan una situación única donde se le puede dar que consigan la intendencia, mayoría en el Consejo, pongan a una persona al frente del EMPAR y luego, más allá de que cualquier movimiento que haya democráticamente dentro del cuerpo legislativo o en el Ejecutivo sea imposible sacar a esa persona? Mucha gente que nos está escuchando lo puede haber votado del Partido Fe en las últimas Exactamente, elecciones. pero y esto es importante para por lo menos para discutir, para problematizarlo, ¿sí? Como también es interesante hablar otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la cuestión de la ley de paisaje protegido, que vamos a ver si podemos tener más tarde con una comunicación telefónica con un especialista sobre el tema, donde en la campaña del año pasado, en el debate televisivo, el Frente Renovador se expresó en contra. Y se expresó, digamos, no dijo, yo no, por lo menos no recuerdo, que haya dicho estoy a favor de la creación del EMPAR, porque probablemente miren bien las encuestas y ven que la gente no... El Frente Renovador, Facundo López estuvo hablando en una radio colega, una radio de la ciudad local, yo tuve la oportunidad de escucharlo, y él dijo que estaba a favor de la iniciativa, estaba en contra de que fuese dentro del espectro antes de los campings. Pero sí, sigue con esta iniciativa de este ente descentralizado con capacidad, y no olvidemos, estos entes descentralizados tienen capacidad de endeudamiento propio. No, es un tema muy delicado para la ciudadanía, es un debate que hay que seguirlo dándolo, pero bueno, esto es importante porque hubo sí otras voces en la campaña durante 2013 y este año, principalmente lo que ha sido en la campaña del año pasado en el Frente Social y hoy en la figura del concejal Luciano Lescano del Frente para la Victoria, con la aplicación inmediata de la Ley Provincial de Paisaje Protegido, que también esa es otra posibilidad, otra solución. Y es un tema que también ha estado rondando. Otra cuestión muy, muy importante y por lo menos para destacar. ¿Y el country? ¿Qué pasa con el country? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el country? El country, ¿a cuál te referís? El barrio privado. ¿El barrio privado Médanos o el barrio que está proyectado para hacer en el parque? No, el barrio privado Médanos. Queremos el que ya se nuevamente en un par de años decir, uy, mirá lo que nos pasó de vuelta. Otra vez. De vuelta otra vez, nada más que en el medio del parque. Y sumo una más, chicos. A ver, no solamente el parque, no solamente el barrio Médanos, o sea que ahora ya no tenemos la posibilidad de acceder a esa porción porque básicamente hay mucha gente rica que vive ahí, como por ejemplo Cirigliano, dueño de los trenes. También, claro, era. Hoy tenemos el puerto, o sea, ¿alguien se acuerda cuando se podía entrar al puerto? Bueno, yo me acuerdo. Y yo soy joven, tengo menos de 30 años y me acuerdo cuando se podía entrar al puerto y hoy no se puede porque está privatizado. Habían anunciado un levante de ciertas restricciones. Y no está privatizado, es consorcio de gestión, porque el puerto no puede ser privado, pero es algo raro que hacen con el parque, que hicieron con el puerto, que van a hacer con el parque, que te van a decir que no está privatizado, está pero muy igual interesante te lo van a vender todo. Discutir la ley de pasajes protegidos, esto que decía Nachito, porque es, digamos, una ley a nivel provincial que nos ampara. No quita que haya negocios privados. En el caso de Tandil está aprobada la ley de paisajes protegidos para proteger las sierras de todas las inversiones privadas. O sea, estamos hablando de que se estaban construyendo básicamente hoteles en el medio de las sierras. No implica que automáticamente dejen de tener lucro privado, pero por lo menos es algo que nos permite tener una herramienta para defendernos de esto, ¿no? Y decíamos que el parque era un tema que se estaba hablando mucho, nos están lloviendo los mensajes acá haciendo bulla. Comunícate, teléfono fijo 42 26 58, celular 15 49 80 47, y si no por Facebook. Y por Facebook nos escribe Susana Giovanelli y dice: acá y estoy escuchándolos y me uno a la lucha por nuestro parque. Saludos para todos ahí. Y Fer Gabatelli: con respecto al parque, tengo entendido que esas tierras fueron cedidas al municipio por sus dueños originales, por lo que no se pueden privatizar. Vamos a hacer una aclaración con respecto a lo que vos decías de cuál era perdón, con el micrófono siempre me dice el Nico. Respecto a lo que vos decías del parque, cuál es su función, más allá de ser el pulmón verde de la ciudad, es un muro de contención a la avanzada del mar que genera estas dunas para poder construir los edificios que hoy existen en la DO, para hacer todas las construcciones que hoy tenemos en la ciudad de Necochea, que son costeras. Necesitamos este muro de contención que fue pensado también en ese sentido.
¿Qué pensarán los abuelos de nuestros abuelos que construyeron ese parque, no? Dirán que somos unos ineptos, ¿no? Porque no pudimos sostenerlo y porque no podemos generar una renovación de eso, ¿no? Hay que mirar un poquito para atrás, no creamos que el desarrollo viene a curar todos los males y... Para mí, convencido que defender el parque es defender el turismo y es defender fuentes de empleo. Hoy, Absolutamente. atacar el parque es atacar al turismo y atacar al empleo. Y es atacar a Necochea. En el caso de Miramar, ¿conocen el parque de Miramar? No De está, afuera. no está privatizado. De afuera. El vivero le El llaman. vivero le llaman. Claro, exactamente. ¿Lo conocen desde adentro? Menor dimensión, tengo entendido. Yo tuve oportunidad de conocer un Ah. poco, no todo, pero conocí un poco y vi bastantes construcciones, vi casas en el vivero, vi barrios adentro del vivero, cerrados, a los que no se podía acceder. Bueno, algo de eso es más o menos similar, creo que a lo que se quiere hacer acá, ¿no? Exactamente. Una pena, bastante triste. Sí. Porque uno va caminando por el parque y parece que va costeando y eso es como un parque enrejado, ¿no? Como una cárcel de parque. O sea, estás al aire libre pero estás contenido. Podés ir hasta ahí.